Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer un recorrido por las herramientas de texto de Adobe Illustrator. Si nos fijamos en el panel de herramientas, tenemos el icono de la herramienta texto. Tiene un puntito en la esquina, por lo tanto si quedamos desplegado vemos que tenemos otras maneras de utilizar el texto. En principio, con la primera herramienta podemos hacer muchas cosas. Tiene dos modos de funcionar. El primero es, si hacemos clic y arrastramos y generamos un cuadro, en el momento en el que soltemos vemos que hemos creado un texto de área. Un texto de área es un texto que se adapta a los márgenes del recuadro. ¿Vemos? Movemos el recuadro y no cambiamos o no escalamos el texto, sino que este se va adaptando al cuadro de texto. En el momento en el que nos aparece este icono rojo con un símbolo más, eso quiere decir que hay texto desbordado, es decir, que por la parte de abajo tenemos que hacer el texto más grande hasta que aparezca todo el texto. En ese momento desaparece. La siguiente manera que tiene el texto de funcionar, o que tiene la herramienta texto de funcionar, es si en vez de hacer un recuadro lo que hacemos es clic. Aparece el cursor en la pantalla y nos permite escribir directamente con el cursor. Este modo de funcionar lo que hace es que cuando nosotros seleccionamos con la herramienta selección el texto, si cogemos los manejadores y estiramos con la tecla mayúscula, podemos escalarlo. En función de lo que queramos hacer, pues tendremos que utilizar la herramienta de un modo u otro. Es cierto que nosotros también podemos hacer lo siguiente, es decir, podemos crear un bloque de texto y una vez que lo tenemos creado, hacer doble clic en este icono. Si hacemos doble clic, ahora se ha convertido en un texto de bloque y podemos escalarlo o podemos reducirlo. En el momento en el que queramos, podemos volver a hacer doble clic y ahora vuelve a ser un texto de área. De manera que si nosotros, por ejemplo, seleccionamos y le vamos dando a intro, podemos ir pegando y vemos que en el momento en el que seleccionemos los manejadores del cuadro de texto, hemos podido crear un bloque adaptado. Por tanto, repasando, dos maneras de funcionar la herramienta texto. Una, haciendo un recuadro y creamos un cuadro de texto. Ese cuadro de texto podemos moverlo y adaptarlo a la zona que queramos de la pantalla. El segundo modo de hacer funcionar la herramienta texto es haciendo clic y en ese momento hemos creado un texto de bloque. Los textos de bloque son escalables con la herramienta de selección. Podemos convertir un texto de área a un texto de bloque y viceversa. Para ello, creamos el texto de bloque o de área, hacemos doble clic y podemos escalarlo y posteriormente podemos hacer doble clic para volverlo a convertir en un texto de bloque. Otros modos en los que tiene de funcionar la herramienta texto podrían ser los siguientes. Imaginemos que nosotros dibujamos un cuadrado, un rectángulo o incluso podríamos dibujar también una elipse y nos dirigimos con la herramienta texto a la zona del trazado de esa forma cerrada. Si nos fijamos, entonces automáticamente Illustrator nos crea un texto dentro de esa forma. Este texto se ha convertido, vemos, en un texto de área con la forma que nosotros habríamos creado. Lo mismo ocurriría si lo hiciésemos con un trazado de una elipse. Ha ocurrido que nos ha convertido el texto de área, es decir, ese cuadro de texto con una forma de elipse a la que nosotros podemos mover y vemos que va cabiendo más texto y se va adaptando a esas formas. Eso mismo podríamos hacerlo también si cogiésemos la herramienta de la pluma o la herramienta del pincel, es decir, cualquier herramienta de trazado y hiciésemos un trazado cerrado, ¿no? En el momento en el que ese trazado fuese cerrado, para asegurarnos que está cerrado, con selección directa juntamos esos dos vértices y le damos a unir o cogemos la herramienta de unir. En el momento en el que cojamos la herramienta texto y le demos, lo convierte en un texto de área. Eso mismo ocurriría si lo hacemos con un trazado abierto. Si por ejemplo cogemos la herramienta del lápiz que nos permite dibujar un trazado en libre, podemos coger la herramienta texto y en el momento en el que hagamos clic o nos superpongamos el cursor sobre el trazado, cuando hacemos clic vemos que podemos escribir alrededor o siguiendo la trayectoria, es decir, la línea de base en este caso es
la línea de texto. Cosas que podríamos hacer con cualquiera de estos elementos es que una vez que nosotros los hemos creado, podemos con la herramienta de la pluma dibujar puntos sobre el trazado del texto de área, y en el momento en el que nosotros queramos funcionan exactamente igual que cualquier forma, es decir, podemos mover los vértices de este cuadro y generar otras formas completamente distintas a las que el texto se adapta.